Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Hay tardes en Cartagena en las que, si se cierran los ojos muy fuerte, casi se puede escuchar el latido de una ciudad que ya no existe. Una ciudad que está, sepultada bajo el asfalto. Sí, hoy vamos a buscar el pulso de un gigante olvidado. Uno que se alzaba donde hoy solo hay un nombre frío, casi de catastro. La Unidad de Actuación número 8. Un nombre que suena a puro expediente administrativo, pero que, esconde la historia de un motor económico y sobre todo humano. Totalmente. Un lugar que dio de comer a miles de familias durante décadas. Así es. Pues hoy nos sumergimos de lleno en la historia de Hilaturas del Sureste, una fábrica textil que fue de verdad mucho más que un edificio. Y lo hacemos con dos guías. Por un lado, un texto muy detallado, muy riguroso de L. Moreno, que es como el plano de esta historia. Y por otro, una nota personal muy cortita, pero que es el alma de todo. Un homenaje a Tía Salvadora, una de las miles de mujeres que trabajaron allí. Ahí está la clave. Nuestra misión hoy es precisamente esa. Usar ese plano para reconstruir la casa y llenarla de nuevo con el alma de quienes la habitaron. Entender la máquina sí, pero sin olvidar nunca las manos que la manejaban. Exacto. A ver, la historia oficial de Cartagena, la que nos suelen contar, se centra casi siempre en el arsenal, los romanos, la minería. No. Sí, es el relato habitual. Pero el texto de Moreno nos habla de un tejido industrial alternativo, que fue vital. Para empezar, ¿por qué surge algo así? Una fábrica textil gigantesca en una ciudad de mineros y de soldados. Pues para entenderlo hay que viajar a la España de los años 40 y 50. Es un país que está, primero, devastado por la guerra civil y además aislado internacionalmente por el régimen franquista. Claro, vive en autarquía. Una palabra que hoy nos suena un poco lejana, pero que significaba algo muy simple y muy duro. Había que producirlo todo dentro, porque apenas se podía comprar nada fuera. Una economía de supervivencia, vamos. Totalmente. Y en ese contexto, Cartagena estaba al borde del colapso. La minería de plomo y zinc, que había sido su gran motor económico durante un siglo, estaba prácticamente agotada. Ya no daba más de sí. No, las vetas estaban secas. La ciudad necesitaba una alternativa de forma desesperada o se enfrentaba a una ruina social y económica tremenda. Y esa alternativa fue mirar más allá de sacar cosas de la tierra y empezar a transformarlas. Precisamente, la solución vino del fomento de industrias de transformación, impulsadas tanto por el Estado, a través del famoso INNI, el Instituto Nacional de Industria, como por capital privado. Y en esa nueva estrategia nacional, el algodón se convierte en un recurso estratégico, una especie de oro blanco que había que hilar y tejer en casa sí o sí. Vale, entendido el contexto general. Pero sigo con la pregunta. ¿Por qué Cartagena? Me imagino que no fue una elección al azar. No, para nada. El texto destaca dos ventajas competitivas que son clave. La primera, parece bastante obvia si miras un mapa. La primera es el puerto, sin duda. Era una puerta de entrada directa perfecta para las balas de algodón en rama que llegaban de Egipto, de Estados Unidos, de las colonias africanas. Claro. Hay que imaginarse una España con unas infraestructuras terrestres, tanto carreteras como ferrocarril, muy precarias. Poder descargar la materia prima en el muelle y tener la fábrica a pocos kilómetros era una ventaja logística y económica brutal. Te ahorrabas un dineral en transporte interno. Exacto. Eliminaba costes que podían ser prohibitivos. La logística es la clave ya, pero para mover esa materia prima se necesita gente, mucha gente. Me imagino que la terrible crisis de la minería, por dramática que fuera, jugó aquí un papel. Inesperado, ¿no? Fue el segundo factor decisivo. La crisis minera había dejado una enorme bolsa de desempleo, una masa laboral desesperada por encontrar trabajo. Claro. Y específicamente, una gran población femenina disponible. Según las convenciones sociales y económicas de la época, se las consideraba una fuerza de trabajo, disciplinada, dócil, y no podemos olvidarlo porque es crucial, su salario estaba estipulado por ley por debajo del masculino. O sea que eran mano de obra más barata. Simple y llanamente. Fue la confluencia perfecta de factores para un proyecto de esta envergadura. Es fascinante y terrible a la vez. Un puerto estratégico y una reserva de mano de obra barata fruto de una crisis. Sobre esa base se construye el gigante. Y menudo gigante. Desde luego.
La fuente lo describe no como un edificio, sino como un organismo vivo. Y esa imagen se me ha quedado grabadísima. Es que es la descripción perfecta. La arquitectura de Hilaturas del Sureste era puramente funcional. Cada detalle estaba pensado para optimizar el proceso productivo del algodón. Y lo más icónico era ese tejado, ¿no? Eso es. Lo que cualquiera que viera el edificio recordaba era esa cubierta en dientes de sierra. Técnicamente se llama cubierta tipo shed. Que, por lo que dejas entrever, no era un capricho estético del arquitecto. En absoluto. Fíjate, lo fascinante de esto es que su diseño respondía a una necesidad física muy concreta del algodón. Todos los lucernarios verticales de esa cubierta estaban orientados rigurosamente hacia el norte. Hacia el norte. ¿Y eso por qué? Pues porque la luz solar directa es el gran enemigo del proceso textil. Genera sombras que dificultan ver los hilos, que son finísimos, produce un calor que altera las propiedades de las fibras y, lo más importante, la radiación directa puede decolorar el producto final. Vaya, o sea que la próxima vez que vea un edificio industrial con ese tejado, lo primero que debería hacer es sacar una brújula. Pues sí. Es un detalle que te cambia por completo la forma de mirar la arquitectura. Totalmente. La luz del norte, en cambio, es difusa, es constante, sin sombras duras y es fría. Es la luz perfecta para trabajar con precisión y para no dañar el material. Vamos, es la luz de un estudio de un pintor, pero a escala industrial. Luz perfecta. Y por lo que cuenta el texto, también una atmósfera controlada al milímetro. Se habla de unas torres que muchos confundían con chimeneas, pero que eran los pulmones de la fábrica. Exacto. Eran la parte visible de un sistema de climatización adiabática, que era increíblemente avanzado para la España de los 50. A ver, explícame eso. Hay que pensar que el algodón es una fibra higroscópica. Es una palabra técnica que significa que absorbe y cede humedad del ambiente, como una esponja. Vale. Para poder trabajarlo bien, para que las fibras no se rompan por la electricidad estática al rozar con las máquinas o atasquen los rodillos, se necesita una humedad relativa muy controlada, entre el 65 y el 75%. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que climatizaban un edificio de ese tamaño en el calor de Cartagena solo para mantener el algodón contento? Básicamente sí. Y además, sin la tecnología de aire acondicionado que conocemos hoy. Suena casi a ciencia ficción. Pues así era. El mecanismo era ingeniosísimo. Esas torres aspiraban el aire del exterior. Primero lo filtraban para quitarle polvo o impurezas. Después lo hacían pasar a través de cortinas de agua pulverizada. Y este simple paso conseguía tres cosas a la vez. Limpiaba el aire, lo humidificaba hasta ese nivel óptimo y, por un proceso físico de evaporación, lo enfriaba de forma natural, sin compresores ni gases. Increíble. Y tenía un beneficio adicional que era vital. Que no era solo para el algodón. No, era para las personas. El sistema de retorno de aire aspiraba constantemente la borra, ese polvillo finísimo de algodón que se desprende durante el proceso y que flota en el ambiente. Ah, claro. Y esto es fundamental porque la inhalación continuada de esa borra provoca la visinosis, una enfermedad pulmonar grave, una especie de asma del algodonero que era muy común en el sector. Así que esas torres no solo cuidaban el producto, sino que también protegían la salud de las trabajadoras. Y aquí es donde no puedo evitar pensar en la nota sobre tía Salvadora. Me la imagino respirando ese aire. El texto describe este sistema como algo que protegía su salud, pero ¿sería realmente suficiente? Es una reflexión clave. ¿Cómo sería pasar 8 horas al día en ese ambiente, incluso con esa tecnología? Es un punto que conecta directamente la ingeniería con la vida, con lo humano. Desde luego. Era una mejora inmensa respecto a las fábricas del siglo XIX, pero seguía siendo un ambiente industrial muy duro. Un organismo vivo con sus pulmones, sí, pero dentro latía sin descanso un corazón tecnológico que marcaba el ritmo de todo. La maquinaria Serra. Claro, en plena autarquía no podías llamar a una empresa británica o alemana y encargar las mejores máquinas del mundo. Había que buscar soluciones de la casa. Y el estandarte de la ingeniería textil española en ese momento era Talleres Serra S.A., una empresa de Manresa, en Cataluña, una zona con una tradición textil centenaria. Y no eran máquinas de segunda, para nada. La fábrica de Cartagena se equipó con su tecnología de primera línea, continuas de hilar, mecheras, manuares. Y no eran máquinas cualquiera. Estaban pensadas para durar décadas y para ser reparadas por mecánicos locales, algo fundamental en una economía cerrada. Una apuesta muy seria por la productividad con sello nacional. Sin duda. El texto describe el flujo de producción como un ballet mecánico.
Desde las balas de algodón que se abrían, pasaban a las cardas, que eran como unos peines gigantes que alineaban las fibras. Eso es. De ahí a los manuales para homogeneizar la mezcla, hasta llegar a las continuas de hilar. Y ahí llegamos al auténtico ritmo cardíaco de la fábrica y del barrio entero. El ruido. El ruido. Imagina miles de usos, que son las piezas que retuercen y enrollan el hilo en las bobinas, girando simultáneamente a velocidades de entre 8.000 y 12.000 revoluciones por minuto. 12.000. Eso generaba un zumbido constante, un estruendo industrial que según las mediciones de la época que cita la fuente superaba los 90 decibelios. 90 decibelios. Eso es como tener una cortadora de césped encendida al lado de tu oreja, pero durante 8 horas seguidas, día tras día. Es increíble. Una barbaridad. Cuando el texto habla de las redes de solidaridad entre las trabajadoras, pienso que en ese ambiente ni siquiera podrías hablar con la compañera de al lado. La comunicación tendría que ser por señas a gritos. Sí, era muy difícil. La conexión real tenía que forjarse en los silencios, en los descansos, en la puerta de la fábrica. Sin duda. Ese sonido era la banda sonora del ensanche de Cartagena durante décadas. La sirena del cambio de turno marcaba el pulso de la vida del barrio. Pero, como bien dices, más allá de la arquitectura y las máquinas, el verdadero motor eran las personas. Y aquí es donde la historia de Tía Salvadora deja de ser una anécdota y se convierte en el centro de todo. Exacto. La industria textil ha sido históricamente un sector muy feminizado. La explicación que siempre se daba, y que menciona el texto, era que las mujeres poseían una mayor destreza manual. La habilidad innata. Y rapidez para tareas delicadas como anudar los hillos cuando se rompían. Esa era la narrativa oficial, sí. Pero el texto de Moreno es muy claro al respecto y plantea una pregunta importante sobre los roles de género y la economía de la época. A ver. Esa supuesta destreza era una razón, pero la brecha salarial era, como mínimo, igual de poderosa. Los salarios femeninos estaban estipulados por debajo de los masculinos. Eran simple y llanamente mano de obra más rentable. Es curioso ese contraste. Por un lado, la empresa, siguiendo ese modelo del paternalismo industrial típico del franquismo, montaba economatos, organizaba celebraciones, casi proyectando una imagen de gran familia. Sí, un modelo muy de la época. Pero por otro, se aprovechaba de una brecha salarial que estaba legalizada. Es una dualidad muy potente. Una dualidad que definía la relación laboral de entonces. Y sobre esas mujeres, sobre Tía Salvadora y sus compañeras, recaía lo que hoy llamamos la doble jornada. Claro. Soportaban turnos rotativos en ese ambiente ensordecedor y físicamente exigente, y al llegar a casa les esperaba todo el trabajo doméstico y el cuidado de la familia, que no se consideraba trabajo. Por eso el texto insiste en que el verdadero soporte vital no venía de la dirección de la empresa. No en absoluto. Venía de ellas mismas, de las redes de solidaridad que las propias trabajadoras tejían entre ellas. Se cubrían unas a otras en caso de enfermedad, se ayudaban con el cuidado de los hijos, compartían lo poco que tenían. Esa era la verdadera red. Esa solidaridad informal, forjada en los vestuarios y en el camino a casa, fue el verdadero colchón social que sostuvo a esa comunidad durante años. Mucho más que cualquier iniciativa paternalista. Y ese organismo, con su corazón de acero y su alma de mujer, pues tuvo su ciclo vital. Y como todo, llegó a su fin. ¿Qué pasó? ¿Por qué se paró el gigante? Pues a partir de los años 70, el tablero de juego cambió por completo. La autarquía terminó y España empezó a abrir tímidamente sus mercados. Luego llegó la crisis del petróleo del 73, que golpeó brutalmente a toda la industria europea. Un golpe muy duro. Durísimo. De repente, Hilaturas del Sureste tuvo que competir con textiles de otros países, a menudo más baratos. Necesitaba una renovación tecnológica muy costosa para seguir siendo competitiva. Una inversión que nunca llegó. Una inversión que no se pudo o no se quiso acometer. La rentabilidad se fue erosionando y a principios de los 80 cerró sus puertas para siempre. El corazón de acero dejó de latir. Y por lo que cuenta la fuente, su final fue desolador. Fue un final sin épica. La maquinaria Serra, que era un patrimonio técnico e industrial de primer orden, un ejemplo de la ingeniería nacional, fue probablemente desguazada y vendida como chatarra. ¡Qué pena! Una pérdida irreemplazable. Totalmente. Y el edificio, vacío y en silencio por primera vez en décadas, se convirtió en lo que el autor llama, con una imagen muy poética, un cadáver exquisito. Un esqueleto magnífico, pero sin vida, en una zona de la ciudad que empezaba a revalorizarse mucho. Y ahí es donde entra en juego la palabra que suele seguir a revalorización. Especulación, claro. La tábula rasa inmobiliaria,
como la define el texto. En la planificación urbana de la época, esa arquitectura industrial con todo su valor histórico, técnico y simbólico, se vio simplemente como un estorbo. Como un solar muy valioso desaprovechado. Exacto. Se priorizó la construcción masiva de bloques de pisos y se procedió a la demolición. Se borró un capítulo de la historia de la ciudad de un plumazo. Y con el edificio no solo desapareció el paisaje visual, sino que también se perdió algo más intangible, ¿verdad? Se perdió el paisaje sonoro, el zumbido constante de los usos. Esa banda sonora que durante 40 años había definido al barrio, se apagó. La sirena que marcaba los cambios de turno y que regulaba el tiempo social de miles de personas, en la fábrica y en sus casas, dejó de sonar. El silencio que quedó fue el de la memoria borrada. Entonces, si tuviéramos que resumir el legado de este gigante, Hilaturas del Sureste fue mucho más que una fábrica. Muchísimo más. Fue un motor económico clave en la durísima posguerra, fue un monumento a la ingeniería de la autarquía, un espacio de socialización y de resistencia silenciosa para miles de mujeres como tía Salvadora. Sí. Y sobre todo, fue el eslabón perdido que conecta la Cartagena minera y militar del 19 con la ciudad industrial y de servicios que soy. Exacto. Su desaparición física es un recordatorio muy doloroso de lo frágil que es la memoria industrial. Nos enseña cómo el desarrollo urbano, a veces en su afán por construir el futuro, borra capítulos enteros de nuestro pasado colectivo sin mirar atrás. Por eso rescatar estas historias es tan importante. Por eso, como bien dice el texto, no es un acto de nostalgia, es un acto de justicia histórica. Me quedo con esa idea. El texto define precisamente el rescate de esta memoria como un acto de resistencia patrimonial. Y esto nos lleva a una última reflexión. ¿Cuántos gigantes olvidados como este existen en nuestras propias ciudades, bajo nuestros pies? Buena pregunta. ¿Qué historias laten bajo el asfalto que pisamos cada día sin ser conscientes? Y sobre todo, ¿qué parte de nosotras y nosotros mismos perdemos como sociedad cuando dejamos de escuchar esos latidos?